Bien, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Y realmente la ventilación de las que les voy a hablar, bien la podemos usar gran parte en la unidad de terapia intensiva y también en la unidad de quirófano. En anestesiología se utiliza, sobre todo en el traslado de los pacientes de la UCI a quirófano y de regreso también. Bueno, la ventilación de APRB es, como sus siglas lo dicen, es una liberación con presión positiva de la vía aérea. ¿Y esto qué es? Realmente, antes de empezar a mencionarles qué es el APRB, quiero darles unos conceptos básicos, porque incluso para los intensivistas se nos dificulta en algunas circunstancias o en algunas situaciones el manejo de esta modalidad ventilatoria. Realmente el manejo de la ventilación no es otra cosa que la entrada y salida de aire del pulmón, y para lo cual participan dos fases, una fase inspiratoria, una fase expiratoria. Y en las dos, por lo menos en ventilación espontánea, la fase inspiratoria es generada por cambios de presión, sobre todo por un cambio de presión negativa, que es la presión pleural, que condiciona la entrada del gas atmosférico a nivel alveolo capilar. Y la fase expiratoria es donde participa la elastancia pulmonar. Y la elastancia pulmonar no es otra cosa que la elasticidad del pulmón. Y esta se define así. En términos de presión es definida como la proporción de cambios de presión respecto a cierto volumen, y en fisiología pulmonar se usa para describir las propiedades elásticas de los pulmones, de la pared torácica, y se describe en esta fórmula. La compliance pulmonar no es otra cosa que los cambios de volumen generados por cambios de presión. Y obviamente la compliance va a estar definida o va a estar involucrada por las alteraciones que pueda tener el pulmón. Y tenemos que conocer también otros conceptos básicos, que es la presión inspiratoria pico. La presión inspiratoria pico no es otra cosa que la suma de presiones desde nuestro sistema de ventilador hasta el paciente. Eso quiere decir, es la suma de presión inspiratoria, que incluye el humidificador, el circuito del ventilador, la resistencia de la vía aérea, el tubo endotraqueal y la compliance torácica. La presión meseta, que es otra presión que tenemos que conocer, es la presión que se establece cuando el volumen inspiratorio es dado y hay una pausa inspiratoria. Y esta se relaciona con la compliance tóraco-pulmonar. Y por último, que es donde viene el APRB, es la presión media de la vía aérea, que se define como el área bajo la curva de presión durante un ciclo respiratorio. ¿Y eso qué quiere decir? En una gráfica de volumen-presión vemos que hay una curva inspiratoria. Y esta curva inspiratoria representa varias cosas. Tiene un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. En este punto de inflexión es donde nosotros empezamos a generar presión. En el punto de inflexión inferior es donde se abren los alveolos y puede entrar entonces el aire al pulmón. Y el punto de inflexión superior es cuando tenemos prácticamente la mayoría de alveolos reclutados. Pero en medio de esto hay algo que se llama presión media alveolar o presión media pulmonar, que es donde el APRB es donde entra en juego. Por lo tanto, existen varios factores que van a afectar la presión media de la vía aérea, que es la relación inspiración-expiración, la presión meseta inspiratoria, la resistencia pulmonar, etc. Y bien, en sí, ¿qué es el APRB? El APRB no es otra cosa que un modo ventilatorio. Y un modo ventilatorio ya viejo, y realmente no es algo novedoso. Desde 1987, Down y Stock lo propusieron en modelos caninos y propusieron que era un método ventilatorio espontáneo mientras el paciente recibe un CPAP. ¿Eso qué quiere decir? Tienes una presión positiva continua mientras el paciente está respirando solo. Y hay una infinidad de estudios que demuestran que puede servir, sobre todo en aquellos pacientes que tienen lesión pulmonar aguda o si era secundario o primario. Y lo comercializan diferentes tipos de ventiladores.
el Puritan Bennett 840, el Servo I, el Levita XL, el Avea o los nuevos ventiladores como es el Galileo. Por lo tanto, el APRB es un modo de ventilación espontánea limitado por presión y ciclado por tiempo. Ahorita eso lo vamos a entender. Este es el sistema de ventilación que casi todos manejamos en quirófano. Un modo ventilatorio controlado por volumen. Y tenemos varias curvas de ventilador. Si nosotros nos ponemos a analizar cada una, tenemos por lo menos 3 curvas principales, que es la de presión, flujo y volumen. Y cada una tiene particularidades específicas. Hablando de la curva de presión, que es la que más vamos a ver en APRB, y la curva de flujo, tenemos una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Una relación inspiración-expiración y luego nuevamente un ciclo ventilatorio. Y en el flujo tenemos un flujo cuadrado. Si se fijan, tenemos una fase inspiratoria, una fase de meseta y un flujo de un cierre o inicio de la expiración, donde en ambas son presiones positivas. Y que es otro sistema que utilizamos nosotros, que es el SIMB, donde tenemos prácticamente un trigger del paciente, un apoyo ventilatorio con presión positiva, una fase o un tiempo inspiratorio y una fase expiratoria. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son las ventilaciones espontáneas? ¿Cómo las vemos en un ventilador? Las ventilaciones espontáneas se ven así, de tipo sinusoidal. O sea, gráficamente, esta gráfica y estas gráficas son totalmente diferentes. Y si vemos la de presión control, perdón, la de volumen control, también son diferentes. Entonces, ¿qué es el APRB? Ya viendo la clasificación en todos los modos ventilatorios, nosotros utilizamos el volumen control. Y el trigger es desencadenado por tiempo, limitado por volumen y ciclado por tiempo. En cambio, el APRB, ¿qué es? Está ciclado, el trigger es el tiempo, está limitado por presión y se cicla por tiempo. Si se fijan la diferencia entre el volumen corriente y el APRB, el flujo de gas en el volumen corriente es constante, pero en el APRB es desacelerado. ¿Y esto qué condiciona? Todos los flujos desacelerados condicionan menor lesión pulmonar aguda. Esta es las curvas que vemos en APRB. Entonces, si nosotros vemos, el APRB no es otra cosa, va a tener 2 niveles de presión y 2 tiempos. Tiene un tiempo alto, si vemos en esta gráfica, es una gráfica de presión, tiempo. Y nosotros en el ventilador vamos a controlar 2 cosas, la presión y el tiempo, nada más. Hablando de presión, vamos a tener una presión superior y una presión inferior. Por lo tanto, esa presión superior se va a llamar presión alta o presión high. Y la presión baja, pues presión low, ¿no? Y vamos a controlar los tiempos. Si se fijan, este tiene un tiempo y esta también tiene otro tiempo. Entonces este va a ser el tiempo alto y este va a ser el tiempo bajo. Ya viendo las 2 curvas, tenemos 2 cosas, la presión high con un tiempo high y la presión low con un tiempo low. Y esto es lo que nosotros controlamos en el paciente, o es lo que nosotros programamos en el ventilador. Nosotros programamos presiones y tiempo, y el paciente respira por sí solo en eso que hemos programado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros programamos estas gráficas, ¿sí? Pero esto es el paciente. Y el paciente nosotros no lo programamos. Él está sobre lo que nosotros programamos ventilando. Y esto es la presión positiva continua con una ventilación espontánea. Y obviamente, ¿por qué se llama liberación de presión? Porque en esta fase, que es el tiempo low, aquí se libera esta presión. La presión alta se libera y cae a presión baja. Este tiempo es el que se considera como la liberación de presión. Y en esta fase es donde se exhala el CO2. Entonces, en otras gráficas ya tenemos más representativo. Esto es lo que nosotros controlamos en el ventilador: un tiempo high, una presión high, un tiempo low y una presión low. Y estas son las ventilaciones espontáneas de nuestro paciente. Y las ventilaciones las puede hacer en presión alta o en tiempo alto y en tiempo bajo.
el paciente está respirando en todo ciclo ventilatorio que hemos programado. Y es así como vemos las gráficas. Esta es una gráfica de flujo-tiempo, donde vemos un flujo desacelerado y aquí una ventilación en el paciente, otra ventilación espontánea. Así es como se ven las gráficas en APRB. Y como les comenté, lo podemos utilizar o programar en diferentes tipos de ventiladores. Por lo tanto, el APRB, ¿qué es? Es una estrategia usada para mejorar la oxigenación. La condición que tengan nuestros ventiladores tienen que tener válvulas de exhalación activa, que son las que permiten que nuestro paciente ventile en todo el ciclo que hemos programado. Se regula por presión y tiempos, y así es como las vemos. Si ustedes ven, estas gráficas son totalmente asincrónicas. Cualquiera que vea estas gráficas dice, no, pues el paciente está totalmente desincrónico, y esto es algo que nunca nos gusta ver en los pacientes. Que aparentemente las gráficas no sean cuadradas o desaceleradas como comúnmente las vemos. Si ustedes ven aquí, el paciente ventiló, aquí ventiló, aquí ventiló y aquí ventiló. Y en las gráficas de flujo total son totalmente asincrónicas. ¿Pero esto qué condiciona? Tiene efectos sistémicos este tipo de ventilación. Y efectos sistémicos que ya se han probado en muchos modelos animales y humanos, donde disminuye la presión torácica de las vías aéreas. No se han descrito efectos cardiovasculares indeseables, como en los modos ventilatorios por presión o por volumen, donde prácticamente todos, al poner grandes cantidades de PIB, producimos alteraciones cardiovasculares importantes. Se ha incluso encontrado incremento en el volumen diastólico del ventrículo derecho y se ha documentado incremento en los flujos esplácnicos a nivel renal e intestinal el uso de APRB. Además, incrementa el flujo sanguíneo gástrico y con esto disminuye la incidencia de translocación bacteriana o hipoperfusión esplácnica. ¿Cuáles son sus limitaciones? Por ser un modo de ventilación con volúmenes variables, podemos tener grandes cantidades de volumen minuto y podemos generar presiones intrapulmonares excesivas. Realmente, para entender la dinámica de la presión media de la vía aérea, esos son 2 artículos que hay que leer, donde vienen todos los modelos matemáticos y por qué es importante esto, pero aquí yo se los voy a comparar con los demás. Si nosotros tenemos un modelo como es el que utilizamos nosotros, generalmente el volumen control o presión control y APRB. ¿Cuál es la importancia de APRB? El APRB mantiene una presión positiva constante en las vías aéreas. ¿Y eso qué condiciona? Bueno, si nos vamos a nivel alveolar, condiciona que los alvéolos siempre estén abiertos y con este reclutamiento alveolar. ¿Eso porque al mantener los alvéolos abiertos, generalmente vas a abrir los poros de Kohn, que son poros intraalveolares, siempre van a estar abiertos. Mantienes o reclutas también los canales de Lambert, que son canales entre los alvéolos bronquiolos respiratorios y terminales, que también se ferulizan, y los canales de Martin. Esta es la fisiopatología de por qué el APRB y mantener una presión constante en este sistema alveolar mejora la oxigenación. Ahora, comparando APRB con volumen control, ¿qué es lo que pasa? Yo les he comentado siempre que mantener una presión constante en la vía aérea. Con volumen control hacemos esto, mantenemos una presión inspiratoria y después cae. Tenemos una pausa, una relación inspiración-expiración, llámese 1 a 3 por ejemplo, y en esta fase inflamos el alveolo. Pero ¿qué pasa en esta fase? El alveolo está totalmente colapsado. Y lo vemos aquí. Esta es la gráfica de presión y esta es la gráfica de flujo. Nosotros tenemos un flujo cuadrado, si se fijan. Esto causa más lesión pulmonar aguda, más sobredistensión alveolar, más ateletrauma y más barotrauma. ¿Qué pasa con APRB? Nosotros mantenemos una presión constante en la vía aérea y la fase de liberación o la fase low o el tiempo low cae, pero no es tan importante como en volumen control. Mantenemos prácticamente el alveolo más tiempo abierto. ¿Qué pasa cuando cae esta presión? Entonces tenemos aquí colapso alveolar en esta fase, luego un inflado alveolar y luego nuevamente un colapso alveolar. Con APRB no pasa eso. Prácticamente la presión media de la vía aérea se mantiene
con apertura alveolar. Y solamente esta fase, que es la fase de liberación de presión, que es donde se exhala o se pierde el CO2, es donde prácticamente el alveolo se colapsa. Y otra de las cosas importantes que tenemos aparte de APRB, aparte de tener esos dos tiempos, es que tenemos ventilación espontánea. La ventilación espontánea tiene grandes beneficios durante el manejo ventilatorio en los pacientes. ¿Por qué? Tú tienes a nivel diafragmático, acuérdense que el diafragma en unos pocos minutos hay atrofia de las fibras A o B del diafragma, y mantener un paciente en ventilación espontánea evita eso. Vamos a ver qué pasa en ventilación espontánea normal. En una ventilación espontánea normal, realmente el movimiento diafragmático evita que la presión de la presión intraabdominal siempre va a generar una presión hacia adentro, como lo vemos aquí. La presión intraabdominal va a caer, va a empujar el diafragma y va a aumentar la presión intratorácica, y con un diafragma prácticamente paralizado cuando usamos bloqueadores neuromusculares, no tenemos un buen movimiento diafragmático. ¿Y qué pasa con las zonas alveolares de aquí? Prácticamente están colapsadas. ¿Qué pasa cuando el diafragma está trabajando? Cuando el diafragma trabaja, cuando está en ventilación espontánea, el paciente evita eso. La presión generada con el diafragma impide que la presión intraabdominal empuje el diafragma hacia arriba, y al contrario, estas zonas alveolares se mantienen más reclutadas. Por lo tanto, la ventilación espontánea es otro de los mecanismos importantes que apoyan el APRB, disminuye las atelectasias pulmonares. Y bueno, más condiciones que hacen que la ventilación espontánea sea benéfica. Disminuye el riesgo de atelectasias, aumenta y facilita el reclutamiento alveolar. Obviamente, al mejorar el reclutamiento favorece la ventilación y la relación ventilación-perfusión, promueve la eliminación de secreciones, la ventilación espontánea, y esto es muy importante. Los pacientes que están sedados en las unidades de intensiva necesitan menor cantidad de sedantes y de bloqueadores neuromusculares, y con esto, bueno, reducimos costos y complicaciones en las unidades de terapia intensiva. ¿Cómo hacer para retirar el APRB? Realmente ya vimos que hay dos presiones, una presión alta y una presión baja. Es ir disminuyendo la presión alta y ir disminuyendo el tiempo alto. Y una vez que llegues por lo menos a 12 centímetros de agua de presión alta, puedes pasar a tu paciente a CPAP o extubarlo sin complicaciones. Y bien, realmente mantener una presión constante en la vía aérea, ya hay muchos estudios que dicen que mantener una presión y un reclutamiento alveolar va a mejorar el movimiento de secreciones, y va a reclutar el alveolo, y estas son las consecuencias, ¿no? De zonas muy colapsadas pasan a ser ya zonas más permeables. Y ya hay incluso estudios que el APRB disminuye la incidencia de neumonía en pacientes con contusión pulmonar, con lesión pulmonar aguda y con SIRA primario secundario. Y prácticamente, si nosotros vemos el tiempo de los días de ventilación mecánica utilizando APRB o utilizando ventilación convencional baja, los días de ventilación mecánica con APRB disminuyen el tiempo de que los pacientes estén intubados, y obviamente mejora también la oxigenación con APRB que con ventilación convencional. E incluso ya se han hecho varios estudios donde miden interleucinas y marcadores de inflamación a nivel pulmonar, y han comparado APRB con otras técnicas ventilatorias, y realmente la que da menos expresión de citocinas, menos lesión pulmonar y todas, sigue siendo APRB. Y bien, por lo tanto, la ventilación espontánea con APRB reduce la incidencia de trauma a nivel alveolar. Y bien, este es un video que les presento donde así programamos nosotros APRB. Tenemos un tiempo alto, un tiempo bajo, una presión alta y una presión baja. Eso es lo que programamos nosotros en el ventilador. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se ven las curvas de ventilación en este caso? Tenemos entonces, las curvas en el ventilador se ven así. Tenemos un tiempo alto y un tiempo bajo, una presión alta y una presión baja. Si ustedes lo ven, esta presión baja por lo menos es de 8, que es prácticamente lo que nosotros ponemos en ocasiones de PIP.
la presión baja se podía relacionar muy estrechamente con lo que nosotros ponemos de PIB. Sí, ya, pero no corre. ¿No corre? El siguiente. No, con eso terminaba. Ese tampoco pasa, obviamente. Ok. Bueno, la siguiente. Next. Por lo tanto, en conclusión, el APRB es un sistema, un CPAP, con liberación de presión positiva en la vía aérea. La presión media sostenida en la vía aérea promueve el reclutamiento y la oxigenación alveolar. El tiempo de liberación acorta el periodo de desreclutamiento. El APRB maximiza los efectos de la ventilación espontánea y el APRB también reduce costos y complicaciones. Pero obviamente el APRB no es para todos los pacientes. Realmente hay que seleccionar cuál paciente es el candidato a tenerlo en APRB, porque no todos los pacientes van a responder satisfactoriamente a esta modalidad ventilatoria. Pues muchas gracias. ¿No corrió?